Hay un dato que define mejor que cualquier otro la salud financiera real de una economía. No es el PIB, no es la tasa de desempleo, no es el índice bursátil. Es este. ¿Qué porcentaje de la población trabajadora no podría sobrevivir una semana sin cobrar? En Estados Unidos, ese número es el 77%. 3 de cada 4 trabajadores, incluyendo profesionales con carreras establecidas, con títulos universitarios, con ingresos que en papel parecen sólidos, no tienen capacidad de absorber 7 días sin ingreso. En México, Colombia, Argentina y el resto de América Latina, la situación no es mejor. Es estructuralmente idéntica o peor, porque se combina con sistemas de protección social más débiles, crédito más caro y una inflación que en los últimos años ha erosionado el poder adquisitivo real de forma acelerada. El problema no es el ingreso. El problema es lo que ocurre entre el momento en que el dinero llega y el momento en que llega el siguiente. Hoy vamos a analizar exactamente eso. El flujo correcto del dinero desde el momento en que entra, con un orden de operaciones que la mayoría de las personas nunca ha tenido claro y que determina si una quincena construye patrimonio o simplemente financia otro mes de supervivencia. El contexto macroeconómico de 2026 hace que este análisis sea más urgente que en cualquier momento reciente. En México, la inflación acumulada de los últimos 3 años ha reconfigurado lo que una quincena puede comprar de forma real. El peso ha experimentado presiones cambiarias que se traducen directamente en el costo de bienes importados y en la inflación de servicios. En Colombia, las tasas de interés del Banco de la República, aunque iniciaron un ciclo de reducción desde los máximos de 2023, siguen siendo elevadas en términos históricos, lo que mantiene el costo del crédito al consumo en niveles que destruyen capital a una velocidad que la mayoría de los deudores no calcula correctamente. En Chile, Argentina y Perú, las variaciones son distintas, pero el patrón estructural se repite. El ingreso disponible real de los hogares está bajo presión, y los sistemas que deberían convertir ese ingreso en patrimonio no están funcionando para la mayoría. En este entorno, el orden en que se asigna cada peso de cada quincena no es una decisión menor de administración personal, es la diferencia entre construir una posición financiera sólida o contribuir de forma involuntaria pero sistemática al enriquecimiento de los sistemas que capturan ese ingreso antes de que pueda generar valor para quien lo produce. El primer paso ocurre antes de que el dinero toque cualquier otra cuenta. Cubrir los pagos mínimos de todas las deudas vigentes, tarjetas de crédito, créditos de nómina, préstamos personales, esquemas de pago diferido. Cualquier obligación financiera que tenga una fecha de vencimiento mensual recibe su pago mínimo primero, sin excepción. Esto no es progreso. Es lo que en análisis financiero se llama mantenerse a flote, no avanzar hacia la orilla, pero tampoco hundirse. Y la razón por la que este paso es primero tiene que ver con las consecuencias asimétricas del incumplimiento. En México, un historial crediticio negativo en el buró de crédito puede elevar las tasas de interés futuras, cerrar el acceso a crédito hipotecario y generar costos colaterales que se extienden durante años. En Colombia, el funcionamiento de las centrales de riesgo como Datacrédito opera bajo la misma lógica. Un solo incumplimiento no es un error menor. Es una señal que el sistema financiero interpreta como riesgo elevado y por la que cobra prima durante un periodo prolongado. El historial de pagos es el factor más determinante en la evaluación crediticia, y el crédito en América Latina, aunque caro, es a veces la única herramienta disponible para acceder a vivienda, financiar activos productivos o gestionar emergencias. Perder acceso a él tiene un costo real que va mucho más allá de la deuda original. La automatización de estos pagos no es una comodidad.
es una decisión estratégica que elimina el error humano de la ecuación. Inmediatamente después de garantizar los pagos obligatorios, entra el paso que más impacto tiene sobre los resultados de largo plazo y que más consistentemente se omite o se posterga. Automatizar todo el flujo que viene a continuación. La automatización financiera no es un truco psicológico. Es la aplicación de un principio que la economía del comportamiento ha validado con solidez. Las personas toman mejores decisiones financieras cuando esas decisiones se toman una sola vez, en frío y con anticipación, que cuando se toman repetidamente bajo las condiciones del día a día. Cuando los fondos de emergencia, los aportes a inversión y el presupuesto de gastos se transfieren de forma automática el día en que cae el ingreso, se elimina la variable más débil de cualquier sistema financiero personal, la decisión discrecional en el momento en que el dinero está disponible. No hay fatiga de decisión, no hay tentación activa, no hay posibilidad de que un gasto imprevisto o un impulso de consumo intercepte los recursos antes de que lleguen a donde deben ir. La infraestructura para esto existe en casi todos los bancos latinoamericanos que ofrecen banca digital. Transferencias programadas, débitos automáticos, separación de cuentas por propósito. El tiempo de configuración inicial es de menos de 1 hora. El impacto sobre la acumulación de capital a lo largo de años es imposible de replicar con disciplina manual. El segundo paso define el presupuesto operativo mensual. Los recursos destinados a cubrir las necesidades no negociables del hogar, renta o hipoteca, servicios básicos, alimentación, transporte, salud, seguros. Estos rubros constituyen la base de operación del hogar y deben calcularse con precisión real, no con estimaciones optimistas. En Ciudad de México, Bogotá, Lima o Santiago, la renta en zonas con acceso razonable al empleo formal representa en muchos casos entre el 30% y el 40% del ingreso de un hogar de ingreso medio. Añadiendo transporte, alimentación y servicios, la carga de gastos no discrecionales puede superar fácilmente el 60% del ingreso neto. Esto significa que el margen disponible para ahorro, inversión y gastos discrecionales es estructuralmente más estrecho que en economías desarrolladas, lo que hace más crítico, no menos, que ese margen se gestione con precisión. El marco de referencia que funciona en la mayoría de los contextos latinoamericanos es una variación del modelo 50-30-20. 50% del ingreso neto para necesidades, 30% para gastos discrecionales y 20% para ahorro e inversión. En ciudades de alto costo, la proporción de necesidades puede escalar al 60%, comprimiendo los otros dos rubros. Lo que no es negociable es que el 20% de construcción de capital exista como prioridad estructural, no como residuo de lo que queda después de gastar. La distinción crítica en este paso es que el presupuesto operativo y el fondo de emergencia son cuentas separadas con propósitos separados. El presupuesto operativo cubre lo esperado. El fondo de emergencia cubre lo inesperado. Confundirlos es uno de los errores más costosos en la gestión financiera del hogar. El tercer paso es la construcción del fondo de emergencia, y en el contexto latinoamericano actual, la recomendación estándar de 3 meses de gastos es insuficiente. La volatilidad laboral en la región ha aumentado. Los ciclos de ajuste macroeconómico son más frecuentes e impredecibles. La formalidad del empleo, aunque ha mejorado en algunos países, sigue siendo frágil en muchos sectores. En este entorno, el estándar mínimo razonable es entre 4 y 6 meses de gastos totales del hogar. Para quien trabaja en sectores cíclicos, tiene negocio propio o depende de ingresos variables, 6 a 12 meses es el rango apropiado. Este fondo no se invierte en instrumentos de alto riesgo. No busca rendimiento máximo. Busca liquidez garantizada y preservación del capital. En México,
Los CETES a corto plazo, a través de plataformas como CETES Directo, ofrecen acceso fácil con rendimientos que han superado la inflación en el período reciente. En Colombia, los fondos de inversión colectiva de corto plazo administrados por fiduciarias ofrecen alternativas similares. El objetivo no es maximizar el retorno de este fondo, es que exista, que sea accesible en menos de 72 horas y que no esté mezclado con los recursos operativos del hogar. La diferencia entre tener este fondo y no tenerlo no se mide en rendimientos. Se mide en la calidad de las decisiones que se pueden tomar cuando la vida genera un evento inesperado. Un despido, una enfermedad, una reparación urgente. Sin fondo de emergencia, cualquiera de estos eventos activa deuda cara como mecanismo de respuesta. Con él, son inconvenientes manejables que no alteran el plan de largo plazo. El cuarto paso es donde empieza la construcción real de patrimonio, la inversión sistemática para el retiro y la acumulación de largo plazo. En América Latina, los sistemas de pensiones obligatorias, sean las Afore en México, los fondos de pensiones en Colombia, las AFP en Chile y Perú, o sus equivalentes en otros países, fueron diseñados como base, no como solución completa. Las tasas de reemplazo de estos sistemas, es decir, qué porcentaje del ingreso laboral activo reemplaza la pensión al momento del retiro, son, en la mayoría de los casos, insuficientes para mantener el nivel de vida previo a la jubilación sin fuentes complementarias de ingreso. Esto significa que la inversión personal complementaria no es opcional para quien quiera tener independencia financiera en la etapa posterior a la vida laboral activa. Es la diferencia entre una jubilación con opciones y una jubilación de supervivencia. El principio universal, que aplica independientemente del vehículo de inversión específico, es este: contribuir de forma automática y consistente al menos el 15% del ingreso bruto hacia instrumentos de largo plazo, comenzando por aprovechar al máximo cualquier aportación patronal disponible antes de usar recursos propios en otros vehículos. En México, las aportaciones voluntarias a la AFOR tienen ventajas fiscales que reducen la base gravable del ISR. En Colombia, los aportes voluntarios a fondos de pensiones tienen tratamiento fiscal favorable. En Chile, el sistema APV ofrece incentivos tributarios para el ahorro previsional complementario. Estos mecanismos existen y están subutilizados de forma generalizada porque no son intuitivos ni están bien comunicados por los sistemas que los administran. Más allá del sistema previsional, los instrumentos de inversión en mercados de capitales, fondos indexados globales, ETFs de cobertura amplia, instrumentos de renta fija diversificada, ofrecen acceso al crecimiento de largo plazo de las economías globales sin requerir conocimiento especializado ni gestión activa. El principio del interés compuesto que sustenta estos instrumentos no es una promesa de marketing, es matemática. Una aportación mensual constante durante 30 años, invertida en instrumentos que replican el crecimiento histórico de mercados globales, genera acumulación de capital que ninguna estrategia de ahorro pasivo puede replicar. El quinto paso es la eliminación de la deuda de alto costo, y aquí el análisis macroeconómico latinoamericano es especialmente relevante. Las tasas de interés en créditos al consumo en México oscilan entre el 30% y el 70% anual en términos efectivos para tarjetas de crédito y créditos de nómina. En Colombia, aunque el Banco de la República ha reducido su tasa de referencia desde los máximos de 2023, las tasas al consumidor siguen siendo elevadas. Pagar deuda que cobra el 40% anual es financieramente equivalente a obtener un rendimiento garantizado del 40% sobre esa misma cantidad. No existe ningún instrumento de inversión legítimo que ofrezca ese retorno garantizado. Esto significa que en presencia de deuda de alto costo, la prioridad de eliminarla supera a cualquier estrategia de inversión
excepto la que captura aportación patronal disponible, que es dinero inmediato garantizado que no debe sacrificarse bajo ninguna circunstancia. Dos métodos estructuran la eliminación de deuda. El método avalancha ataca primero la deuda con mayor tasa de interés, independientemente del saldo. Es el más eficiente matemáticamente porque minimiza el total de intereses pagados. El método bola de nieve ataca primero la deuda con menor saldo, independientemente de la tasa. Genera victorias psicológicas tempranas que sostienen la motivación en el proceso. Ambos métodos producen resultados. La elección entre ellos depende del perfil psicológico del individuo, no de una superioridad objetiva de uno sobre el otro. Lo que no tiene justificación es no tener ningún método, que es el estado en que opera la mayoría de los hogares endeudados, pagando mínimos indefinidamente mientras el saldo principal permanece prácticamente intacto durante años. El sexto paso expande la inversión más allá de los instrumentos previsionales hacia la construcción de un portafolio de activos diversificado. Una vez que se está capturando la aportación patronal completa disponible, el siguiente paso es maximizar los vehículos de inversión con ventajas fiscales disponibles en cada país y luego abrir posiciones en cuentas de inversión sin restricciones de liquidez. La lógica de la secuencia importa porque los distintos vehículos tienen diferentes tratamientos fiscales y diferentes implicaciones para el capital de largo plazo. Los instrumentos con ventajas fiscales deben llenarse primero porque su eficiencia tributaria compuesta en el tiempo genera diferencias sustanciales en el capital final acumulado. Los instrumentos sin ventajas fiscales son complementarios, no sustitutos. En este nivel, la diversificación geográfica merece atención especial en el contexto latinoamericano. Las economías de la región están expuestas a riesgos específicos, volatilidad cambiaria, ciclos políticos con impacto sobre la regulación financiera, dependencia de materias primas, vulnerabilidad ante cambios en el entorno de tasas globales. Un portafolio que incluye exposición a mercados desarrollados a través de instrumentos globales diversificados reduce la concentración de riesgo en una sola economía y captura el crecimiento de un universo de activos más amplio. El séptimo y último paso es la diversificación del ingreso, y en el entorno económico de 2026 no es un objetivo aspiracional, es una necesidad estructural. La investigación sobre el perfil financiero de quienes alcanzan independencia económica muestra un patrón consistente. La mayoría no lo hace con un solo flujo de ingreso. La concentración del ingreso en una única fuente laboral activa crea un riesgo de concentración que ningún sistema de inversión puede mitigar completamente. Si ese ingreso se interrumpe, todo el sistema se detiene. En América Latina, donde los sistemas de protección ante el desempleo son limitados, y donde la formalidad laboral no garantiza estabilidad indefinida, esta vulnerabilidad es especialmente aguda. El ingreso adicional no requiere un segundo empleo de tiempo completo. Requiere identificar qué habilidad o conocimiento propio tiene demanda en el mercado y construir gradualmente una fuente de ingreso complementario que no dependa de la presencia física constante. Cada peso de ingreso adicional que entra al sistema se recircula hacia los pasos anteriores, refuerza el fondo de emergencia, acelera la eliminación de deuda, aumenta las aportaciones a inversión. El efecto compuesto se acelera porque aumenta el combustible que alimenta el sistema. Y aquí está la síntesis de todo lo que hemos analizado. El 77% de los trabajadores latinoamericanos que no podrían sobrevivir una semana sin cobrar no están en esa situación porque ganen poco. Están en esa situación porque nadie les mostró el orden correcto de operaciones
para que cada quincena construya algo en lugar de simplemente financiar la siguiente. El orden importa más que la cantidad. La automatización importa más que la disciplina. La consistencia importa más que la perfección y comenzar ahora, con lo que se tiene, importa infinitamente más que esperar condiciones ideales que el mercado nunca va a ofrecer. El latido real de los mercados está también en esa decisión individual que ocurre cada quincena. Dejar que el dinero fluya sin dirección o darle una secuencia que lo convierta en capital. Esa decisión, tomada con consistencia durante años, produce diferencias que ningún indicador macroeconómico captura, pero que determinan la calidad de vida real de millones de personas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido te dio claridad sobre cómo estructurar tu flujo financiero con precisión estratégica, compártelo con quien creas que lo necesita. Seguimos construyendo en el próximo episodio de La Curva del Profit.